Bueno, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Tribuna TV. Hoy en una emisión especial por el 8 de marzo, mañana, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que estoy yo, Andrea Revuelta, candidata a la vicepresidencia por la alianza de UPFT. Y estamos acá acompañados por Marita Rodríguez del Mondes, que bueno, que vamos a intercambiar acá algunas opiniones sobre lo que representa esta fecha del 8 de marzo para todas las mujeres y en particular para las mujeres trabajadoras. Y bueno, comenzamos con esto, ¿no? Mañana se conmemora un nuevo 8 de marzo, se convoca movilizaciones, nosotros estamos convocando a asistir, a concurrir, saliendo de acá de nuestro local. La idea es tener una columna presente en la movilización general que se va a realizar. Una columna que tenga un contenido clasista, que reivindique sobre todo el carácter del 8 de marzo como un día de lucha de la clase obrera, un día de lucha obrero y socialista, porque ese es su origen y porque tiene que ver con esas reivindicaciones fundamentalmente. Poder salir con una columna propia desde acá, desde el local de Paysandú y Florida, con nuestras pancartas y identificándonos. Sobre todo con dos ejes fundamentales de intervención que tienen que ver con el tema actual, ¿no? de la masacre en Palestina y el destino de las mujeres, niños y la población en general que está siendo masacrada en un genocidio que perpetra el Estado sionista hoy sobre toda esta población. Y por otro lado, la campaña de firmas hacia un plebiscito por la reforma de la seguridad social, donde esta reforma que se ha instalado perjudica notablemente y a gran escala a los trabajadores en general y en particular a las mujeres, y de eso vamos a conversar sobre todo con Marita, que es como la experta en todo lo que tiene que ver con seguridad social, y bueno, y haciendo eje, ¿no?, en lo que son las condiciones de vida y de trabajo de la población trabajadora, las condiciones salariales, las condiciones de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a los cuidados, sobre todo para los niños. Tenemos reivindicaciones muy concretas que tienen que ver con la lucha de la clase obrera, con la lucha de las mujeres trabajadoras, y es importante la asistencia a esta manifestación para poder destacar este perfil, para delimitarnos de alguna forma de todos los movimientos feministas en curso que plantean una lucha sobre todo entre mujeres y hombres, y plantear una cierta igualdad que podría estar expresada simplemente en cuestiones más formales, pero que en los hechos se traduce en una profundización de la explotación, sobre todo de las mujeres dentro de la clase obrera, y las convocamos a participar, a sumarse a la movilización que se lleva adelante mañana, con este perfil, ¿no?, con un perfil obrero y socialista que tiene que ver con el origen también de esta fecha, que se surge a partir de un congreso de una internacional socialista, a partir de las luchas de las mujeres, y en el contexto más general de la lucha de clases contra la explotación del capital y contra el imperialismo y el avance sobre todas las conquistas obreras. Y bueno, con Marita la idea es preguntarle sobre todo esta reforma de la seguridad social, que en realidad ya está instalada y fue votada y de alguna manera está apoyada por todos los partidos del régimen, tanto el gobierno de la coalición de derecha como lo que se autodenomina progresismo, que no tiene una clara oposición en todos los sectores, y clarísimo es que apoya muchos aspectos de esta reforma, como tiene que ver con todo el tema de la SAFAP, con el aumento de la edad jubilatoria. Y bueno, sobre esto vamos a estar conversando sobre todo con Marita, porque si nos afecta a todos, afecta a largo plazo, sobre todo a los jóvenes de hoy y a las generaciones futuras de trabajadores, pero en particular a las mujeres las perjudica doblemente. Y bueno, podemos empezar por ahí también, el diálogo con Marita. La verdad, buenas noches, es un gusto, muchas gracias Andrea por la invitación, a los compañeros del PT, que además decir de que estuvieron desde las primeras horas en esta lucha que arrancó en la TCS, en el Sindicato de los Trabajadores del BPS, y bueno, los compañeros inmediatamente se acercaron a nuestra lucha, en una lucha que ya lleva 3 años, porque antes de que ahora estamos juntando firmas, que toda nuestra batalla se llevó al PCNT, y el PCNT, como ya saben, aprobó ir por la lucha del plebiscito. Antes de eso nosotros estábamos denunciando
los contenidos de la reforma, de esta que se votó el 2 de mayo del año pasado, los contenidos de esa reforma y también los contenidos de la ley anterior, que es la 16.713, que introdujo la SAFAP, y en particular hoy vamos a hablar, como lo decía Andrea, de que esto es una expresión más de la lucha de clases, sin duda, es una expresión muy clara de la lucha de clases, pero particularmente que golpea y afecta particularmente a las mujeres. Y de eso no se sabe mucho, y por eso tenemos que luchar también por los temas del acceso a la seguridad social de las mujeres, que más allá de que Uruguay tiene una cobertura bastante importante de seguridad social, está en un 97% de cobertura, digamos, de seguridad social, y además con respecto a otros países de América Latina y del mundo, Uruguay ha sido como un puntal en derechos. Esos derechos se han, digamos, obtenido a lo largo, sobre todo de principios del siglo XX, a lo largo del siglo XX, por la lucha de los obreros también, por el periodo ballista, pero sobre todo por la lucha de los obreros. Pero hay que entender que si bien en toda esa lucha, las conquistas de los trabajadores a través de huelgas y movilizaciones y luchas, se ha accedido progresivamente a derechos no solo jubilatorios, sino bueno, las asignaciones familiares, los seguros de paro, seguros de enfermedad y un largo etcétera que hoy digamos que cubre el BPS en sus prestaciones. En los años 70, con la irrupción masiva de la mujer, no es que antes no trabajara la mujer, siempre hubo obreras y vaya si este día conmemora justamente una lucha, ¿no?, de mujeres. Pero en los años 70, al irrumpir masivamente la mujer al mercado laboral, nunca se adaptó esa irrupción del trabajo masivo de la mujer a compaginarlo con el trabajo que siempre hicimos las mujeres, que es el llamado trabajo no remunerado, que se basa en tareas domésticas, desde simples hasta complejas, hasta que somos generalmente y globalmente en nuestro país y en el mundo, somos el sistema de cuidado, porque las mujeres, más allá de tener trabajo, las más privilegiadas, vamos a decir, trabajo estable, trabajo remunerado, también tenemos un trabajo no remunerado que está contabilizado, y que ese trabajo no remunerado, en la última encuesta de hogares en 2013, determinó que las mujeres semanalmente, más allá de nuestro trabajo remunerado, ocupamos 40 horas semanales a los trabajos no remunerados. Quiere decir, una semana completa laboral ocupamos por semana en trabajos no remunerados, cosa que en los hombres va menos de la mitad. Los hombres ocupan en trabajos no remunerados 19 horas, pero además hay diferencias en los trabajos. La mujer tiene trabajos, en esa compilación, en esa cifra de trabajos no remunerados, la mujer tiene trabajos mucho más exigidos, mucho más estables, de trabajos sobre todo de cuidados, no son trabajos simples, y el hombre tiene trabajos mucho más livianos, por decirlo así, y que pueden dejar de lado, las mujeres no, porque pensemos en los trabajos no remunerados de las mujeres, que sobre todo tiene que ver con el trabajo de cuidados, no solo a menores, a niños y niñas y adolescentes, sino también a nuestros mayores, cuando están enfermos crónicos o tienen dependencias. Somos las mujeres las que estamos cuidando y compatibilizando nuestro trabajo remunerado con ese trabajo, con esa tarea de cuidado no remunerada, corriendo de un lado al otro, que no hay que explicar mucho, porque creo que todos tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestras amigas, alguna mujer que está sosteniendo ese trabajo. Ese trabajo no remunerado, además de las mujeres, si lo calculamos ahora que a muchos economistas les gusta hablar del PBI, les gusta hablar del mercado, les gusta hablar de déficit, y traducirlo en términos económicos, las mujeres en el PBI estamos participando en el PBI en un 16% con nuestro trabajo no remunerado, mucho más que las industrias, la industria y comercio, mucho más que otros sectores de la actividad
que aportan también, ¿no?, al PBI, pero hay que tenerlo muy en cuenta estos datos porque generalmente están invisibilizados, no se habla y, entre otras cosas, en esta reforma de la seguridad social que se votó, que ya venían los problemas de antes, repito, pero en esta reforma se presentó, por ejemplo, un trabajo desde el BPS, de la Asesoría de Seguridad Social, que es una oficina muy técnica en el BPS, que asesora a todos los directores, a los distintos directorios del BPS. En abril del 2021, dos compañeras, una economista y otra socióloga, presentaron a la comisión de expertos un trabajo sobre la condición de las mujeres en el acceso a la seguridad social y también en ese trabajo sobre las tareas no remuneradas y la necesidad de un sistema de cuidados para la mujer, para que eso lo tuvieran en cuenta en la elaboración, que en ese momento estaban en los diagnósticos, en la elaboración de la famosa y pomposa llamada reforma de la seguridad social. Ni un solo párrafo de ese documento, que es un documento técnico, es un documento oficial, venido del BPS, no se tuvo en cuenta, por supuesto, para nada, y no solamente no se tuvo en cuenta, sino que esta ley 20.130 que se votó el año pasado hace aún más regresiva las condiciones de la mujer, hace aún más difícil el acceso a la seguridad social de las mujeres, por ejemplo, de las viudas o de las mujeres que quedan sin trabajo antes de los 60. Las cifras son muy elocuentes, realmente son tremendas. Por ejemplo, decirles que esa pensión, esa jubilación por edad avanzada que brinda el BPS, que antes la brindaba a los 65 años y ahora la llevaron a los 71 años, el 73% de las que son beneficiarios de esa pensión son mujeres. O sea que las mujeres acceden a una jubilación por edad avanzada hoy a los 71 años, si llegan, ¿no? Y el 73,4% de los beneficiados de esa pensión somos mujeres. Entonces, vaya si habrá que pensar cómo esas mujeres llegaron a los 71 años para poder cobrar esa prestación. Hay estudios de otros sociólogos como Sol Escabini, Rosario Aguirre, que les digo, lo tienen contabilizado. ¿Y qué dicen? Que las mujeres de entre 60 y 69 años, a 15,5% de las mujeres no tienen ningún tipo de prestación ni de ingresos, frente a los varones, que solamente el 3,6% no tienen ningún ingreso. Las mujeres entre 70 y 79 años, 8,3% de las mujeres no tienen ningún ingreso, y ahí vemos lo que dije anteriormente, porque ya algunas accedieron a la jubilación por edad avanzada, frente a los varones que no tienen ingreso en esas edades, el 1,4%. Y mujeres entre 80 a 89 años, el 5,4% aún no tiene ingresos frente a los hombres que sí tienen ingresos. Entonces, esas cifras y otras nos dicen la situación de la mujer y nos dicen también que con el sistema FAP que se ha profundizado con esta ley, en el sistema FAP, y vamos a esa era una de las preguntas que te iba justamente, cuando nosotros estuvimos conversando en otra oportunidad, el régimen de AFAP y el ahorro individual, que es una estafa enorme a lo que son los ingresos de los trabajadores, que paga jubilaciones absolutamente miserables, hacen un cálculo de esos ahorros que la persona hizo en la cantidad de meses de los años de expectativa de vida. Exacto. Las mujeres, a pesar de que, bueno, justamente tenemos menos ingresos, tenemos menos prestaciones, pero vivimos más. Entonces, aunque hayamos aportado exactamente la misma cantidad de un hombre y la misma cantidad de años de trabajo, vamos a percibir una jubilación menor porque se va a dividir en más años posibles de vida, que el cálculo es disparatado, ¿no? Está en 110, 120 años. 110, 20 o 120 años de expectativa de vida, entonces hace que esos aportes se conviertan absolutamente en una miseria
que no sabemos de dónde sacan esas pudimos saber, esos porque cálculos, el INE marca que la expectativa de la mujer es de 82 años y del hombre 76, y calcula, proyecta que en el año, creo que 2030, 2050, va a subir a 86 años la expectativa de la mujer y un poco más la del hombre. ¿De dónde sacan hace 28 años? Porque esto no olvidemos, esta ley se introdujo en el año 1996. Entonces, para hacerlo clarito, va un hombre y una mujer. La mujer en las mejores de las condiciones, tuvo trabajo en blanco toda su vida, aportó más de 30 años. Llegan el hombre y la mujer con la misma edad, con los mismos aportes, con el mismo salario, y salen de la AFAP el hombre con mayor renta que la mujer. Por lo tanto, de todo punto de vista que analicemos la seguridad social, y esto no se conoce mucho, no se habla mucho, no se difunde, la mujer está absolutamente condenada. Pero porque eso también tiene una razón, como las otras razones que nos afectan a las mujeres. Es porque el sistema de seguridad social está basado en un modelo patriarcal, está basado en un hombre que tiene trabajo estable, en blanco durante toda su vida, que no necesita un sistema de cuidado, no necesita compatibilizar su trabajo con tareas de cuidado, con un salario adecuado. Entonces, nuestra seguridad social está basada en ese modelo y no toman en cuenta que las mujeres que tienen, sobre todo las que tienen menor nivel educativo, que tienen hijos menores, sobre todo hijos de menores de 5 años, y que tienen sueldos precarizados por todas esas circunstancias, las mujeres, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos un hijo, evaluamos. ¿Voy a cambiar mi sueldo para que cuide a mi hijo o otra mujer? No, me quedo en mi casa. Entonces muchas mujeres posponen su reintegro a su carrera laboral, muchas hasta que el hijo tiene 10 años, que sea más o menos independiente. Entonces son 10 años que a esa mujer a la hora de jubilarse le van a faltar en su historia laboral. Y no hay ningún sistema que esté pensado en compensar a esa mujer en todas las tareas que hizo, aliviándole al sistema en general, fomentando, claro, ¿no? Porque esto tiene que ver con tareas que son sociales, ¿no? El mantenimiento incluso de los explotados y de los esclavos asalariados tiene que ver con que pueda reproducirse esa clase, pueda seguir existiendo, y lo que hace muchísimos años, estamos hablando del siglo XIX, tal vez el hombre era el encargado, bueno, su ingreso, sus recursos tenían que permitirle mantener una familia. En la medida que hay un ingreso masivo de la mujer al empleo, debería traducirse en una duplicación de ingresos y que la familia viva mucho mejor. Sin embargo, lo que ha habido es una tendencia general a una baja del salario, porque son 2 personas las que deben mantener esa misma familia que antes era uno solo. Entonces esto repercute en toda la clase obrera, porque hay una baja general del salario. Aumenta la cantidad, en lugar de bajar la explotación, porque se produce más y mejor y en más cantidad, lo que se hace es se rebaja la parte del salario en general, ¿no? Se reparte entre más personas, pero sigue siendo el salario cada vez más bajo. Y esto de la seguridad social y este régimen de AFAP, que como decíamos, bueno, con respecto a la reforma de la seguridad social, ¿no? Todos los partidos del régimen apoyan de una u otra forma este proyecto. En realidad las AFAP llevan ya muchos años instaladas y han sido sostenidas por todos los distintos gobiernos, por el Frente Amplio, por el Partido Nacional, por los gobiernos que hayan transitado, que es un régimen donde se establece el robo directo, ¿no? del aporte que el trabajador hace. El Estado interviene en forma directa para retener el aporte del trabajador y volcarlo a una administradora de fondos de pensión privada para que lucre, invierta o haga lo que quiera con el ahorro mío, de Marita y de todos, con pérdidas o ganancias. Nos tenemos que hacer cargo de eso cuando en realidad no tenemos opción, porque incluso a partir de esta nueva reforma, los trabajadores que ingresan nuevos, más allá de que lleguen o no a un tope que antes existía para ver si podías optar o no, están obligados, porque el Estado los obliga a realizar esos aportes a estas administradoras privadas, que a su vez, en muchos casos, y sobre todo, invierten en título de deuda pública del propio Estado. Es decir, es una gran bicicleta financiera enorme que están sosteniendo con dinero de los trabajadores, que no es un dinero visible en forma inmediata, porque si a mí me reducen el salario,
me doy cuenta si voy a cobrar menos. Ahora, si a mí me están reduciendo mi salario futuro, el ahorro hacia adelante, si a mí me reducen los aportes, nosotros aportamos un Montepío, unos 15%, la patronal sistemáticamente a lo largo de los últimos 20, 30 años pasó de ese 15% a un 12,5% y luego pasó a un 7,5%, y después tenemos un montón de patronales que no aportan nada porque están exoneradas, y es algo que nosotros no vemos en lo cotidiano, que los trabajadores no lo ven, no lo perciben, porque en su ingreso es algo que va a ser para el futuro, pero que significa un dinero que se están quedando los bancos y las grandes financieras a costa del trabajo nuestro, ¿no? A costa de la clase obrera. Entonces este 8 de marzo, que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, esto es un tema que es central, porque las mujeres somos más del 50% de la población y somos 50% de la fuerza de trabajo, y se nos está robando de forma descarada todo lo que es el producto de nuestro trabajo. El producto de nuestro trabajo y el producto de toda la clase obrera de acá a muchísimos años hacia adelante. Entonces, poder visibilizar estas cosas, ¿no? Desenterrar todo esto que no se dice, y eso de que no se puede sacar esta ley porque no se puede financiar, porque se estaría desfinanciando ¿qué cosa? Se estarían desfinanciando estas grandes negociados que llevan adelante con nuestro propio dinero, ¿no? Sí, inclusive siguiendo eso, que lo que tú decías, que ahora es obligatorio, todos los trabajadores, ganen lo que ganen y trabajen donde trabajen, tienen que aportar 5% a la SAFAP y 10% al BPS, porque eligieron como esa fórmula que aparentemente es más equitativa, pero la de financiación actual y futura del BPS es dantesca, porque eso es hasta el salario de 107.589 pesos. A partir de 107.589 pesos, el 15% de ese Montepío va exclusivamente a la SAFAP. Quiere decir que el BPS ya está programado que se va a desfinanciar, va a seguir desfinanciándose. ¿Y por qué se va a desfinanciar el BPS? Porque no se considera en esta reforma de la Seguridad Social y en esta concepción del trabajador, que es una concepción esclavista, es una concepción de clase, porque ellos tienen claro que es una concepción de clase, no se toma la Seguridad Social como lo que es un derecho humano fundamental. Se toma como un gasto, un costo, que lo que quieren hacer el sistema financiero y los distintos gobiernos, como decía Andrea, es poner menos para la Seguridad Social, que es un derecho humano fundamental, es algo que tiene que cumplir sí o sí el Estado, así como, vamos a poner un ejemplo, así como banca al ejército, ¿no? Y nadie pone para sostener el ejército. Bueno, ¿por qué no pensar que en un futuro, ya que hacen futurología, de que con que todo mentira, ¿no? Que con el plebiscito se va, que los puntos del PBI y que va a haber mayor déficit, todo mentira. Bueno, ¿por qué no podemos pensar en un futuro donde la seguridad social sea exclusivamente del Estado? Que el Estado tenga que sostenerlo como la educación, como la salud, como el ejército, y como sostiene a grandes capitales que no pagan absolutamente nada, que se les subsidia los impuestos, por ejemplo, netos a la ganancia, dejándoles extremadamente márgenes de ganancia, yo diría que escandalosos, y hay estudios de economistas referentes a eso, más allá que el estudio de la riqueza está bastante oculto, nunca se saben bien los números, se saben los de la riqueza, pero no los de la pobreza. Y yo quería acá un poco introducir un tema que también tiene que ver con la mujer, que es el tema de la inseguridad, porque pensemos esto: ¿de dónde salen los presos que están, digamos, diezmando, o sea, ocupando las cárceles? ¿De dónde salen todos esos presos que la mayoría tienen problemas de adicciones y tienen que ver con el narcotráfico? Salen de hogares donde hay madres, ¿no? Porque salen todos de madres, de hogares pobres, monoparentales. Ahora estoy escuchando con indignación que están hablando de el narcotráfico con cara de mujer, porque bueno, han agarrado hay series que se dedican a justamente los negocios familiares, los negocios familiares, pero los emprendedores, pero pensemos en esa mujer, porque no está ajeno a lo que estamos hablando acá. Esa mujer que queda sola, y no estamos justificando de ninguna manera el narcotráfico, pero esas mujeres que quedan solas en hogares
monoparentales, con hijos, que no tienen acceso al trabajo y que tienen que comer. Y claro, ¿cuál es la opción que les queda? ¿O cuál es la opción cuando tienen su compañero preso y bueno, y todas esas amenazas que hay, traeme porque si no te mato, te mato? Tiene cara de mujer también la inseguridad, porque si nosotros como Estado, como sociedad, no pensamos, y este problema de la inseguridad viene acentuándose desde que se introduje, que nosotros estamos convencidos que la pasta base es un arma del imperialismo, es un arma para narcotizar a los jóvenes, para que no haya revolución, para que justamente para adormecer a los jóvenes. No olvidemos que la pasta base entró en nuestro país en el año 2002, junto con la crisis. En Argentina el Paco y en otros países el crack, es lo mismo. Bueno, analicemos desde ese punto de vista. ¿Quiénes son las que salieron a la calle y quiénes están afectadas? Las mujeres, las madres de la plaza, que recordarán aquel colectivo de madres de la plaza contra la madre de la plaza contra la pasta base, totalmente sin escuchar, sin que haya lugares de referencia, sin que el Estado se ocupe de una rehabilitación en serio, porque la rehabilitación es, si un muchacho rico que no toma pasta base va lo más caro, no nos enteramos porque van a una clínica acá o en el extranjero y no hay problema. Incluso se habla de la internación compulsiva. ¿A dónde van a internar compulsivos? Si, por ejemplo, el portal al anillo, que es el portal del Estado, tiene una lista de espera gigantesca de personas que sí quieren ingresar, pero no tienen acceso porque no hay recursos, porque no hay camas suficientes. Totalmente. Pero volviendo a esto de la seguridad social, si bien la reforma que está en curso y por la cual nosotros impulsamos a muerte este plebiscito y luego ir por el triunfo del plebiscito, no es simplemente una reforma jubilatoria. Si bien los puntos claramente afectan la jubilación, en la medida que afectan la posibilidad de ingresos al BPS, que es el banco que se encarga de toda la asistencia social. Pero si no tiene recursos, no va a poder cubrir asignaciones familiares, pensiones por invalidez, pensiones a la vejez, un montón de prestaciones que son de la seguridad social, porque la sociedad debe tener y contemplar que todos tengamos condiciones mínimas de vida, para no caer en la barbarie, ¿no?, en la que nos encontramos también hoy. Este proceso de privatización, de pasaje de todos los recursos a los intereses de los bancos, tiene implicancias muy graves, no solo sobre las jubilaciones, sino la seguridad social en general, en la medida que desfinancia absolutamente todas las otras prestaciones que sí sigue brindando el BPS como organismo del Estado, ¿no? Y el tema de las adicciones es un tema muy grave, porque en realidad se ha hablado recientemente en estos días, incluso, ¿no?, de esa internación compulsiva. ¿Dónde serían internados? Porque de hecho deberíamos contar con muchos más recursos y rehabilitación real y posibilidades de empleo y de vivienda para que la población que esté afectada tenga una salida, tenga realmente opciones y recursos para salir adelante. Y la realidad es que no hay dónde. Yo, como trabajadora de la educación, nosotros tenemos estudiantes con situaciones de depresión o de adicción que están meses esperando una consulta. Totalmente. Con intentos de suicidio, y tienen meses esperando para que le den hora porque está desbordado, porque no hay recursos. Entonces, en realidad, afectan a las madres, afecta a la sociedad en general, ¿no? Nosotros en el BPS hace años tuvimos un trabajo de 4 organismos, en 2009, porque Uruguay había firmado un convenio internacional con la ONU en el tema de drogas. Uruguay lo hizo porque estaba obligado, y se hizo un programa, digamos, provisorio para ver un programa. ¿Por qué? Porque se detectó desde la ONU, en todos los países donde había adicciones, que la mujer estaba afectada en el trabajo porque las mujeres faltan. Y nos faltó, la mujer falta porque está buscando a su hijo toda la noche en las bocas de venta, porque lo tiene que atender o porque lo tiene que encerrar en la casa para que no salga a drogarse. ¿Y por qué decimos la mujer? Porque somos las mujeres. Porque el hombre, y no estamos despreciando al hombre, pero el hombre generalmente lo que hace es tirarlo para afuera de la casa y cerrarle la puerta. La mujer es que trata de recuperar al hijo. Entonces el tema de las adicciones afecta profundamente a la mujer en su empleo, en su trabajo, en su calidad de vida. Las mujeres son coadictas porque hay un tema de
se ve afectada por la adición del hijo. Nadie, y la mujer, como decías tú, no tiene dónde ir. No tiene dónde ir tampoco la madre, la mujer, a tratarse para tener herramientas para tratar ese problema que se instaló en su hogar y para proteger al resto de los hijos que tiene. Entonces, si bien la papeleta tiene 3 puntos, que ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Es la eliminación de la SAFAP, primordial, principal, es la frutilla de la torta, pero también que haya el derecho a poder jubilarse a los 60 años, más allá de que cada cual en su libertad elija el momento de jubilarse, pero que podamos tener, y sobre todo, y por todo lo que hablamos, que la mujer tenga derecho a jubilarse a los 60 años, y equiparar las jubilaciones mínimas, lo que estuvimos hablando recién, 73,4% de las jubilaciones de las más mínimas, que son por jubilación avanzada, son mujeres. Bueno, equipararlos a un salario mínimo nacional. Eso no resuelve todos los problemas, sabemos que no lo resuelve, pero pone un piso de derechos, un piso para que poder seguir a partir de ahí, luchar por más derechos, por más inclusión, por mejor seguridad social, y no está contrapuesto con lo que plantea el Frente Amplio de que hay que llamar a un diálogo social enorme. Claro que sí, pero un diálogo en serio, poniendo todos estos temas en la mesa, poniendo el tema de los monotributistas, poniendo las exoneraciones, poniendo todo lo que hablamos, para realmente hacer una seguridad social en serio, una reforma en serio que nos debemos y que el próximo gobierno tendrá que encarar, que ojalá así sea, que cuando ganemos el plebiscito. Bueno, no es lo mismo encarar un diálogo, un nuevo diálogo de seguridad social sin estas 3 bases, que tenerlo sobre una base de una constitución que marca que más abajo de ahí no vamos a llegar. Marca un piso de derechos, no está todo dicho en la papeleta, pero marca un piso de derechos muy importante. Por eso es importante que firmemos, que apoyemos el plebiscito y por supuesto que en octubre pongamos la papeleta junto con la lista que pongamos en las elecciones nacionales. Sí, y esto del tema del plebiscito, en realidad, lo más importante tiene que ver con que ganemos las calles, ¿no? Porque la única manera de imponer el plebiscito incluso imponer que se lleve adelante los planteos que se plantean, valga la redundancia, que se plantea consagrar en la Constitución, la única manera de defenderlo es en la calle con la gente movilizada. Si no, ese diálogo que hablan, ¿qué diálogo vamos a tener con nuestros explotadores y con los que se benefician de nuestro trabajo? Es decir, tenemos que ver claramente de qué lado estamos, y la manera de defender los intereses de los trabajadores es en la calle y en la lucha cotidiana. Por eso es tan importante participar en la campaña de firmas, porque después se viene la otra etapa, que es la defensa de que el plebiscito triunfe, que estas reivindicaciones son imprescindibles para toda la clase obrera, y ahí nos vamos a chocar con todos los partidos del régimen, no solo con la coalición de gobierno, sino con el Frente Amplio. Sabemos que hay amplios sectores del Frente Amplio que no están dispuestos a defender esto, que están del lado de defender el mantenimiento de la SAFAP. Y en ese sentido tenemos que fortalecer los argumentos, discutir, debatir y poner en la calle el tema en discusión y movilizaciones que tengan que ver con colocarse del lado de los trabajadores y del lado de nuestros propios intereses. En ese sentido los convocamos también a participar mañana con estas reivindicaciones. Y por otro lado, es muy importante porque nos encontramos hoy en una situación internacional terrible, ¿no? Asistimos permanentemente a guerras y enfrentamientos en todo el mundo, siempre desiguales, porque de un lado está el imperialismo y del otro lado generalmente son pueblos oprimidos. Pero lo que hoy está pasando en Palestina es de una barbaridad como que impensada. Hay un pueblo que que fue desplazado hacia un territorio mínimo donde se los encerró en una superficie muy reducida, donde no hay recursos, donde no hay agua, donde no hay saneamiento, donde no hay hospitales. De los 35 hospitales que había en la Franja de Gaza quedan 5 funcionando y con muy pocos recursos. No llegan alimentos, estamos al borde de una hambruna en todo ese lugar. La muerte de niños por hambre es de una crueldad increíble, y esa población está siendo bombardeada sistemáticamente. Familias, madres llorando, niños, el 70% de las muertes son mujeres y niños, y nosotros tenemos que colocar ese problema como un eje central hoy y en la movilización de mañana.
son las mujeres palestinas que están sufriendo una masacre increíble de niños, mujeres, hombres, que están totalmente aislados en un territorio donde no tienen ningún tipo de recurso para sobrevivir. Están condenados a morir ahí o a ser bombardeados o desplazados no se sabe a dónde, porque la alternativa que les plantean es desplazarse a un sector, una localidad donde es un desierto. Y por otro lado tenemos que ayuda internacional de alimentos que está esperando poder ingresar, y una tarea sistemática del Estado sionista de Israel de no dejar ingresar camiones con alimentos y con recursos sanitarios y con medicamentos y con lo mínimo necesario para asistir a toda esa población que está siendo masacrada en vivo y en directo, porque es terrible. Lo vemos cotidianamente en el momento. ¿Cómo no poder, cómo no reaccionar, cómo no poner un freno a esa barbarie? Tenemos que estar en las calles masivamente exigiendo, como el resto, el alto el fuego inmediato de esta situación. El gobierno uruguayo es absolutamente cómplice. El gobierno uruguayo no ha respaldado una sola de los planteos de alto el fuego. Se ha sumado al discurso de Estados Unidos de vetar el cese del fuego que se ha pedido incluso en los organismos internacionales. El Estado uruguayo es cómplice, avala las posiciones de Estados Unidos y del Estado sionista. No podemos permitir que el gobierno de Uruguay siga en estas posiciones, hay que exigirle al gobierno que tiene que sumarse al alto el fuego, porque es un crimen impresionante al que asistimos, y nosotros estamos no siendo cómplices porque lo vemos y manifestamos, pero tenemos que hacer crecer en fuerza y en presentación este problema, porque está en juego la sobrevivencia de la humanidad en general, porque hoy es el pueblo de Palestina, pero es terrible, es imaginarse que a nosotros se nos moviera a todos de nuestra casa, que tengamos que abandonar casa, trabajo, escuela, todo, y nos arrearan como en una especie de éxodo, amontonarnos, no sé, en Durazno, y que quedáramos ahí encerrados, todos amontonados, sin espacio, sin comida y sin agua, a morirnos todos ahí encerrados, heridos y bombardeados. Sí. Es un disparate pensarlo. Si lo pensamos en esos términos, vemos que es algo que no puede estar sucediendo. No puede la comunidad internacional estar avalando esta barbaridad. Y entonces, mañana, en esta movilización, donde van a participar corrientes del feminismo de todo tipo, y las mujeres y los hombres, nosotros llamamos a todos a participar, porque la lucha de la mujer y las reivindicaciones de la mujer van de la mano de la lucha contra la explotación junto a los compañeros varones. No es una lucha individual, no es una lucha sola, sino que tenemos que nosotros darle un carácter de clase y un carácter combativo en ese sentido. Por eso los invitamos a sumarse también a la columna que nosotros mañana intentamos conformar con estas reivindicaciones concretas. Por un lado, lo de la seguridad social, porque hoy es un eje central de la política actual, y el otro punto tiene que ver con Palestina y el cese de fuego inmediato y el retorno a sus hogares, el retorno a su vida, porque ha sido destruidas sus ciudades, sus localidades y sus cultivos y sus graneros y sus lugares, las panaderías, y todo ha sido destruido. Se tiene que reconstruir, pero no solo en la base que está pateando Israel. Hay inversiones millonarias en la reconstrucción de esos territorios para instalar colonias israelíes. No podemos estar siendo omisos o hacer silencio frente a esta situación. Y bueno, aprovechamos también para invitarlos, ya que el sábado vamos a llevar adelante una mesa redonda, donde va a estar presente Marita, voy a estar yo, va a estar la compañera Lataya Leiva, que es docente y dirigente de ADES Montevideo, y va a estar la compañera Claudia, no tengo el apellido, que es una compañera Claudia Ferreira, ahí va, que para mí es Claudia no tenía el apellido, Ferreira, que es una compañera que trabaja acá en el puerto y que también va a estar interviniendo en una mesa redonda. La idea es invitarlos a todos, no solo a las mujeres, sino que es una mesa redonda abierta a todo aquel que quiera participar, sumarse y bueno, intercambiar ideas y posiciones, y sobre todo ver qué propuestas de lucha podemos llevar adelante a partir de esa mesa redonda, ¿no? Qué iniciativas podemos tomar para extender y masificar las luchas que están en curso. Sí, Andrea, totalmente de acuerdo contigo, y además también invitarlos a una marcha que va a haber el 14 de marzo, promovida por los trabajadores del Hospital Pasteur y
con los usuarios, con otros trabajadores de la zona, a favor del plebiscito también, y como también juntar firmas en esa instancia. Se va a marchar desde Larrabide a las 18:30, se va a marchar desde Larrabide y Cabrera, todo por 8 de octubre hasta la Escuela Sanguinetti, y bueno, también para hacer visible todas estas luchas, y agregar a lo que dijiste de Palestina, que es tremendo, y nosotros como mujeres, cualquier mujer, vote a quien vote, que la bandera que tenga, somos solidarias en el género, somos solidarias, y nos angustia y nos pone en pie de lucha la violencia de género. Y bueno, vaya si lo de Palestina traspasa todos los límites, no solamente violencia de género, es una violencia imperialista, es un genocidio que va sobre todo en contra de las mujeres y los niños, porque claro, para eliminar la raza, como es lo que ellos quieren, tienen que eliminar a las mujeres, que son las que engendramos la vida, ¿verdad? Entonces, como dadoras de vida, no podemos permitir que eso suceda, no podemos quedar indiferente, ninguna mujer en este país, indiferente a esa crueldad que está sucediendo en Palestina. Así que vuelvo también a reiterar la convocatoria para mañana con estos ejes que son imprescindibles, importantísimos. Si no estamos luchando por las mujeres y por la masacre en Palestina y por la seguridad social que nos abarca absolutamente a todos como sociedad, pero especialmente a las mujeres y al futuro, a los jóvenes, bueno, entonces ¿por qué lucharíamos? ¿No? ¿Por qué lucharíamos? Y darle un sentido de lucha de clases, porque se manifiesta claramente en los dos temas. Se manifiesta la lucha de clases, pero pura y dura y cruenta en este siglo XXI, tan bárbaro como estamos, ¿no? Porque es un siglo de barbarie, no de avance, porque parece increíble que como humanidad hayamos avanzado en ciencia y tecnología, que hoy estamos hablando de cosas impensadas, ¿no? De inteligencia artificial y de cosas que nos sorprenden, y por otro lado estemos exhibiendo como humanidad lo más primitivo del ser humano, como las bajezas, los instintos más que ni los animales tienen, ¿verdad? Porque los animales no hacen eso, ni con sus crías, ni con su raza, ni con su hábitat. Así que los esperamos en todas estas instancias, mañana en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en general de la mujer, el sábado en esta mesa redonda, que esperemos que los invitamos a todos, y el 14, el próximo, creo que es miércoles, en esta marcha en 8 de octubre para promover el plebiscito, y esperemos que sean muchas más movilizaciones, como decía Andrea, porque esto no lo vamos a batallar en los grandes medios a los cuales no tenemos acceso, lo tenemos que batallar y pelear en la calle codo con codo. Así que los esperamos a todos. Me faltó una perlita que en realidad ejemplifica un poco lo que es esta política de seguridad social y de atención a la mujer y a la infancia, y es el hecho de que INAU, que están movilizados en este momento, el directorio de INAU devolvió 200 millones no ejecutados de su presupuesto, cuando no han podido ni siquiera abrir los CAIF por falta de recursos. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? De condenar, un montón de madres que tienen que dejar a sus niños en un CAIF. Los CAIF no son el CAIF es el sector que atiende los niños también de sectores de menores recursos, también es el sector que trabaja con salarios más oprimidos o más reducidos, y se da el lujo, el organismo encargado de la atención de la niñez, de devolver recursos, como lo hacen en otros sectores. Pero digo como perla para sumarlo, porque si bien estamos hablando de la seguridad social y de lo que también tenemos que ver con cuál es la realidad de las condiciones actuales de vida, salariales y de empleo que tenemos hoy en Uruguay, bueno, y en el mundo en general, pero hoy en particular, ¿no? Que tenemos propuestas de empleo juvenil, de empleo cada vez más precario, cada vez más provisorio. Y bueno, ¿cómo enfrentamos todo esto? Para eso los estamos invitando. La discusión en la mesa redonda tiene que ver con cómo nos organizamos para enfrentar todas estas políticas. Y bueno, nos estaremos viendo mañana y el sábado. Buenas noches para todos. Chao.